Shalom, shalom para todos. Qué gusto poder bendecirles, saludarles en este tiempo de Shabbat, el inicio de Shabbat. Quiero eh, dar las gracias al Eterno por ser maravilloso y permitirme una vez más estar acá con ustedes. De una vez les informo que, vamos a tener un tiempo para proclamar juntos en la apertura del Shabbat y voy a estarme basando en las proclamas de la Parashá 40, aunque ya estamos en la 41, pero les anuncio que mañana a las 3 de la tarde voy a estar dando este tiempo, este espacio de proclamemos juntos. Mañana a las 3 de la tarde me pongo al día con ustedes, con el Señor y con ustedes. Saluda a las personas que ya se están conectando. Cintia, un abrazo, Cintia. Un abrazo a todas las personas que ya se están conectando. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración, y también por mi página de Facebook, Profeta Elimar Bracho. Estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes. Y bueno, como les dije anteriormente, hoy vamos a estar proclamando con base en la Parashá número 40. Anita, un beso grandote que te llegue hasta San Lorenzo, preciosa. Yasmín López, saludos, saludos para ti, Yasmín, un beso grande para la familia, qué lindo que ya se puedan estar conectando. Jairo Calderas, Shalom Jairo desde Guatemala, qué lindo, Damari Kenner, por el canal de YouTube, qué lindo, qué bendición. Quiero anunciarles, o más bien recordarles también, que el 25 de este mes vamos a estar dando apertura a la congregación online, comunidad familiar, altares de adoración. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted está en la transición, si usted necesita una congregación en este momento y usted no sabe dónde asistir y se identifica con la palabra, con el mover profético de este ministerio, pues están invitados para el día sábado 25, todos los sábados a partir del 25 a las 3 de la tarde vamos a empezar nuestros tiempos de congregarnos juntos. Abrazos para ti, Ulises, un beso grande para ver, varias personas se están ya conectando. Yasmín López desde México, Delia y bendiciones desde la Florida, un beso grande para ustedes, qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces vamos a estar hablando hoy acerca de la sentencia que destruye el poder de la hechicería. La sentencia que destruye el poder de la hechicería. Vamos a estar hablando acerca del poder de la palabra profética, el poder de la profecía. Y el poder de la proclama. Recuerde que este espacio, estos live, cada viernes a las 6 de la tarde, son un tiempo para proclamar juntos, para proclamar con base en las porciones de la palabra del Eterno, las parashot. Vamos a tener siempre un tiempo de proclamas. Saludos a Débora González, Chabachalón, Débora, toda la gente que ya se está conectando. Un beso grandísimo para ustedes. Qué lindo poderlos ver. Bueno, vamos a estar entonces teniendo siempre ese tiempo para proclamar. Elizabeth de Arrieta, un beso grande. Elizabeth, recuerdo esa carita de niña todavía. Saludos desde Maracaibo. No sé si todavía estás en Maracaibo, pero estoy recordando esa carita del tiempo de las escuelas Char. Qué lindo poder verte, qué lindo poder saludarles. Delia Lagos, Delia, un beso para ti, para Mati, los chicos. Qué hermoso poderlos ver. Patricia Ceballos, bendiciones desde Colombia. Cecia, Chabat Chalón, Cecia, un gran abrazo para todos. Entonces vamos a estar hablando hoy acerca de la sentencia que destruye el poder de la hechicería. La profeta María Terán, un beso grandísimo para ti, un beso grande. La profeta Silvia Viviana, desde Comodoro, un beso grandísimo para ti, para toda tu familia. Qué lindo poderles ver. Luciana de Sion, bendiciones para ti también desde Argentina. Luciana, qué lindo, qué bueno, qué hermoso poderles tener conectados en esta tarde. Les decía entonces que vamos a estar hablando acerca de la sentencia que destruye el poder de la hechicería. Vamos a identificar
El apóstol Carlos Soto estuvo hablando hace poco acerca de qué significa la hechicería. Tiene que ver con cavar un hoyo para que alguien caiga. Y la hechicería no solamente implica la invocación de demonios, sino es toda acción ilegítima para ejercer control sobre la voluntad de los hombres. Cuando hablo de ilegítima, tiene que ver desapegada de lo correcto, desapegada del original, del diseño, desapegada de la voluntad del Padre. Es decir, toda acción, todo mover que tiene que ver con ejercer control sobre la voluntad de los hombres y que es fuera del diseño del Padre, que es ilegítima, eso es hechicería. Tiene que ver también con manipulación, control, como lo dije anteriormente, y el objetivo de esto es controlar y hacer la voluntad del enemigo o hacer la voluntad de los hombres. Vamos a ver entonces, recuerde que estoy un poquito atrasada y mañana a las 3 de la tarde me pongo el día. Vamos a ver entonces con base en la parashá Bilam, donde el Eterno dice que no hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel. En esta parashá se nos muestra un poco acerca de este mover y de la estrategia de las tinieblas para limitar, para maldecir, para ir en contra del avance del pueblo del Eterno. Vamos a estar entonces identificando esto, y una de las cosas que el Padre me habla, una de las cosas que el Padre me ha hecho conocer en este tiempo es que esto se ha incrementado, este mover de hechicería dentro del mismo pueblo del Eterno se ha incrementado, y vemos hoy muchísimas personas haciendo oraciones, accionando de forma ilegítima para controlar, engañar, manipular, todo lo que tiene que ver con engaño, mentira, manipulación, para ejercer control. Ahí hay un poder de hechicería. Cuando una persona agarra un objeto y hace un decreto, una proclama para que se haga su voluntad, ahí hay un poder de hechicería. Necesitamos identificar esto, pero no voy a profundizar porque ya en el tiempo de la apertura de la congregación, uno de los temas que voy a estar tratando de segundo es cómo orar conforme al diseño del Padre, el poder de la oración, y ahí voy a estar hablando de esto, de la hechicería. Por eso no voy a enfocarme hoy mucho en esto, pero sí es bueno hacer como identificar un poco y colocarlo como una introducción. Es importante esto. Así que bueno, vamos a estar hablando en el capítulo 22, 23, 24 y un poquitito del versículo 25. Vamos a estar sacando las proclamas. ¿Qué es lo que hacemos? Si usted es la primera vez que se conecta, ¿qué es lo que vamos a hacer todos los viernes? Vamos a tomar la porción de la semana, y usted sabe que los sábados en la mañana se da un estudio bien específico de esa porción. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo entonces con esta porción? De ahí usted va a hacer una agenda, una guía de proclamas para que la dinámica de usted de oración sea con base en la palabra del Eterno, con base en la Torá, y podamos adquirir un nivel de madurez muchísimo mayor que el que ahora podamos estar experimentando. Cuando nosotros proclamamos con base en la palabra del Eterno, con base en la Torá, empezamos a adquirir un nivel de madurez, de poder en nuestras oraciones, en nuestros tiempos de proclama. Y algo muy importante, la oración más importante que nosotros podemos hacer es cuando proclamamos la voluntad del Padre, la voluntad del Eterno sobre nuestras vidas, familias, ministerios, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Por eso es este espacio, estos live de cada viernes a las 6 de la tarde, para que nosotros podamos tener entonces una madurez espiritual y saber cómo proclamar de forma legítima y de forma legal, es decir, apegada al diseño del Padre y con la cobertura y la autoridad del Padre. Lo voy a volver a decir, cuando nosotros proclamamos de forma madura, lo hacemos de forma legítima y de forma legal, es decir, apegada al diseño, a la voluntad del Padre, y con la autoridad, bajo la cobertura y con la autoridad del Padre, para que nuestras proclamas puedan ejercer poder y ver nosotros un proceso de cumplimiento en lo que estamos haciendo. Si hay algo que provoca frustración en el pueblo, es cuando ve que está orando y no sucede nada, que
no pasa nada, que no hay poder. El Padre siempre va a respaldar lo que está en su corazón. Entonces, este espacio está dirigido específicamente para que aprendamos a proclamar. Un beso grande, Marjorie, Richard, qué lindo. Ya somos paisanos aquí en Ecuador. Ya vamos a estar entonces aprendiendo a proclamar. Y los que ya sabemos proclamar, vamos a estar madurando en este ejercicio de lo que es proclamar conforme al diseño del Padre. Vamos entonces a basarnos para empezar nuestro tiempo y yo les doy básicamente un resumen. Si usted se va conectando, mañana a las 3 de la tarde vamos a estar con la paracha número 41, las proclamas, proclamando juntos con base en la paracha número 41. Hoy estoy en la 40 porque estoy atrasadita yo. Pero esta guía de proclamas no es para una semana específicamente, no es solamente para un día o para esto es para todo el año y para todos los años. Esto es algo que usted tiene que tomar como una de las proclamas básicas, claves de su vida y tener esta guía de oración todo el tiempo. Esto te va a servir todo el tiempo. Es un material de apoyo en tu tiempo de intercesión. Entonces, en el capítulo 22 se nos habla acerca de Balac, el rey del rey de Amón, y también se nos habla acerca de Bilam. Bilam era un vidente pagano, él no era un profeta genuino del Eterno. No voy a profundizar en esto porque ya lo di en una enseñanza. Y creo que esa enseñanza se llama La cobertura impenetrable. Está en el canal de Red Chamer, en el canal de YouTube de Red Chamer. Se llama La cobertura impenetrable. Así que no voy en este momento a profundizar en eso. Pero Bilam era un vidente pagano, es decir, tenía acceso a información. No es lo mismo accesar a la revelación del Padre que tener acceso a información, porque hay personas que tienen este don de tener abierto el mundo espiritual y accesan de forma ilegítima y por eso manejan ciertos niveles de información, ¿ok? Ahora, en el capítulo del capítulo 22 nos habla entonces acerca de este proceso donde Balac manda a buscar a Bilam para que maldiga a Israel. Él lo manda a buscar, ¿por qué? Porque él conocía, le estoy haciendo un resumen y una paráfrasis, él conocía de todo lo que el pueblo de Israel venía haciendo a los pueblos vecinos, a los pueblos por donde pasaba. Israel venía desalojando, venía en un proceso, y yo quiero que empieces a ubicarte en esta guía de proclamas. Israel venía en un proceso de desalojo y de conquista para posicionarse en lo que el Eterno le había entregado. Entonces venía en un recorrido conquistador, él venía en un recorrido donde venía directo a la tierra que el Eterno les había entregado, les había prometido, y él venía desalojando a los enemigos, las tierras y los pueblos que Adonai les había entregado en su mano. Entonces este rey Balac escucha acerca de todo esto y manda a buscar al vidente pagano Bilam o Balaam, lo envía a buscar para maldecir a Israel, porque este hombre entendía que no era con poder militar. De hecho, nunca levantó ninguna estrategia militar ni ninguna acción militar en contra del avance de Israel. Él se enfocó específicamente en lo espiritual y en eso acertó. ¿Por qué? Porque la escritura nos enseña a nosotros que no tenemos lucha, nuestras batallas no son contra seres humanos, sino nos da toda una jerarquía del poder que constituye el imperio de Hasatán, el imperio de la muerte. Entonces, este rey Balac, el rey de Amón, el rey envía a buscar un vidente porque él necesita ir con el poder y la fuerza espiritual oscura de las tinieblas para impedir y para detener el avance del pueblo de Israel. Yo pienso, esto es algo que yo estoy pensando, argumentando de mi persona, no lo dice la Torá.
Si ya él sabía que había sido imposible hacerle frente a Israel con fuerza militar, él utiliza una estrategia diferente. Él se va a ejercer y a detener al pueblo de Israel con la fuerza espiritual del imperio de la muerte. Por eso manda a buscar a un vidente, del imperio de las tinieblas, entonces, para maldecir a Israel. Vemos entonces aquí varios acontecimientos y varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, Adonai le da una palabra directamente al patriarca Abraham, a Isaac y a Jacob. Le dice que les entregaría esa tierra en sus manos. Y la Torá establece que el Eterno vigila su palabra para darle cumplimiento. Es decir, Adonai le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, y él estaba vigilando esta profecía para que esta profecía caminara y más bien se cumpliera en su pueblo, o que su pueblo caminara sobre lo profetizado. Eso es un principio importante de recordar acá. Luego, Israel parte y dice que acampa en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Qué representa Jericó? Jericó representa la tierra de la herencia, la tierra prometida, la tierra que había sido señalada para entregarle al pueblo de Israel. Entonces el pueblo viene caminando en un mover profético y ya está cerca. Ahora está frente a Jericó, frente a la tierra, y le sale entonces al encuentro, en un sentido, lo estoy hablando, el rey de Moab para buscar a un vidente hechicero, ocultista, pagano, que le hiciera frente con fuerza espiritual, porque sabía que con poder y ejército militar no se había logrado. Ahora, tampoco se había logrado con ningún hechizo, pero este hombre recurre al poder de la hechicería para detener al pueblo de Israel. Moab le dijo a los ancianos, dice la escritura, no solo el pueblo de Amob, sino el pueblo de Moab. Escuchan los ancianos lo siguiente, fíjense lo que se les dice, lo que se les habla acerca de lo que venía haciendo Israel, del recorrido que traía y de la advertencia. Ya ellos sabían lo que se les venía, pero hay una parte importante, y es que Moab le dijo a los ancianos de Madián, le dice así: ahora lamerán a esta gente. Es decir, ellos mismos estaban diciendo y confesando, y otra de las confesiones que ellos hicieron, dijeron: este pueblo es más fuerte que nosotros. Ellos estaban confesando. Fíjese el poder de la confesión y cómo esas palabras quedan gravitando ahí. Por eso es importante lo que nosotros hablamos, porque las palabras quedan ahí gravitando y tienen un poder para cumplir un efecto. Los ancianos de Moab y Madián, también es otra de las cosas que quiero hablar acá. Dice que llegan con las dádivas en su mano a buscar a Bilam. Los ancianos de ¿qué? De Moab y de Madián. Estos ancianos, estos líderes espirituales, llegan a buscar a Bilam con dádivas de adivinación. Es decir, ellos tenían el monto, el dinero para comprar, para que Bilam, este vidente hechicero, no pudiera retractarse de la encomienda que le iba a entregar Balac, el rey, para que él no pudiese retractarse y él maldijera a Israel. Otra de las cosas importantes que tengo acá en mis notas de este capítulo 22 es que Balac envió príncipes, los príncipes más honorables, que los envió a buscar a Bilam. No lo envió a buscar con cualquiera. Le envió finanzas, le envió recursos y le envió príncipes de renombre. Porque luego vemos aquí que Elohim no le permite y le dice que no le iba a permitir maldecir a Israel. Ahora, hay una pregunta que podemos hacernos acá.
O el Eterno le pudo haber permitido maldecirlo y el Eterno pudo haber revocado o impedido que la maldición le penetrara, o el Eterno le dice sencillamente lo que el Eterno dice. El Eterno decidió impedir que este ocultista, se dice que era un hombre muy conocido, que era un hombre muy conocido, como cuando dicen el brujo más conocido o el hechicero más importante o aquel que ejerce poder. Realmente los comentaristas rabínicos enseñan que comentarios rabínicos, que él era un hombre muy conocido por lo que hacía. Por eso la Torá enseña que Balac le dice, al que tú maldigas será maldito y al que tú bendigas será bendito. Ese era el poder que ejercía. Pero lo que Balac no contaba es que había una profecía que fue enviada sobre Abraham de la boca del Eterno, donde le dijo, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Es decir, sobre el pueblo de Israel había una cobertura, y esto es algo importante que quiero que puedas conocer y abrazarte en esta tarde, en este Shabbat. Sobre tu vida, pueblo del Eterno, sobre nosotros hay una cobertura, y la cobertura no proviene de un hombre, la cobertura es la palabra del Eterno que nos cubre. Por eso es tan importante nosotros estudiar la palabra y tener la palabra en nuestra boca, como el Eterno le habló a Josué. En ella meditarás de día y de noche, es decir, recitar la palabra, pensar en ella, alinearse con ella, porque la palabra forma una cobertura impenetrable. Vemos entonces que le envía a decir a Balaam, lo envía a buscar, usted ya leyó, conoce todo el conflicto. Luego Bilam, desobedeciendo la directriz del Eterno, porque al principio le dijo que no fuera, pero él igualito, voy a volver a consultar. Entonces el Eterno aparentemente le da permiso, digo entre comillas. Cuando él va, usted recuerda el conflicto que tuvo con el asna, y Adonai se le aparece, dice que el ángel de Adonai se le aparece y le habla y le dice algo importante: tu camino es perverso. Cuando hablamos de perversidad, no solamente estamos hablando en el área sexual. Perversidad es todo aquello distorsionado que se sale del trazo del diseño del Padre. Perverso. Puede haber perversidad en los hijos de las tinieblas, pero puede haber también perversidad en los hijos del Eterno. Ahora, yo quiero que usted en este momento pueda visualizar esto conmigo. Cuando alguien intenta contra ti, cuando alguien envía algo contra ti, cuando alguien levanta un argumento contra ti, cuando alguien hace un decreto contra ti, hay algo importante que nosotros debemos identificar y conocer. Cuando una persona está en un camino perverso y está lanzando contra nuestra vida, está lanzando decretos, está haciendo hechicería, está yendo en nuestra contra y su camino es torcido, esa persona va a ser expuesta a un juicio o correctivo o destructivo. Si es un escogido del Eterno, va a ser expuesto a un juicio correctivo. Pero si es un hijo de las tinieblas, vendrá un juicio destructivo. Y es muy importante que nosotros podamos identificar esto. ¿Cómo está nuestro camino? ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Estamos en un camino de perversidad o estamos en un camino recto? Porque hay gente que falla por debilidad, porque se equivocó, porque es un ser humano, pero hay gente que tiene maquinado en su mente, en su corazón ya, hacer el mal y caminar en hechicería. Ahora, voy a continuar entonces. Él tiene el conflicto, el ángel del Eterno se le aparece y luego le dice que su camino es perverso. Luego él llega donde Balac, él hace sacrificios y toma a Bilam en la mañana, dice la escritura, y lo hizo subir a las alturas de Baal, desde donde pudo mirar el extremo del pueblo. Y vemos acá 3 tipos de montes diferentes. Voy a irme adelantando. El primer monte fue las alturas de Baal. El segundo monte fue el campo de los vigilantes de las alturas. Escucha este nombre. Número 1, Baal.
Número 2, el campo de los vigilantes de las alturas. ¿Quiénes son los vigilantes de las alturas en ese momento? Era un monte donde operaba el imperio de las tinieblas. Y el tercer monte fue la cumbre de Peor, la cumbre de Peor. En cada uno de estos 3 montes se levantaron 7 altares para maldecir al pueblo de Israel. Digo nuevamente, en cada uno de estos 3 montes se levantaron 7 altares, es decir, una suma de 21 altares para maldecir al pueblo de Israel. 3 montes distintos, desde 3 vistas diferentes, como la misma estrategia, pero desde 3 puntos específicos para maldecir al pueblo, y en ninguno de esos 3 puntos el enemigo pudo maldecir al pueblo de Israel, este hombre Bilam. Ninguno de estos 3 puntos pudo maldecirlo. En el capítulo 23 vemos entonces que Bilam pide a Balac, dijimos anteriormente, 7 carneros y 7 becerros para sacrificarlos en cada uno de estos altares. Y luego vamos ahora aquí a la bendición. Antes de iniciar con la bendición, que son proclamas de bendición, valga la redundancia, antes de iniciar con estas proclamas, una de las cosas que quiero compartir contigo es lo siguiente. Cuando nosotros tomamos todo este recorrido que le acabo de hacer y este resumen, una de las proclamas poderosas que tú puedes hacer para ti, para tu familia, es lo siguiente. Es proclamar lo que Dios ha dicho para ti, proclamar lo que el Padre ha dicho para nosotros como pueblo de Israel, proclamar que las maldiciones y que las hechicerías no te alcanzarán y no penetrarán tu casa. En el nombre todopoderoso de Yeshua. Si quieres tomar acá, tú puedes proclamar, aunque vengan sobre mi vida, maldiciones o hechicerías desde diferentes montes que son lugares de autoridad, lugares de pacto, aunque se levanten altares contra mí, contra mi casa, y si puedes tomar esta agenda para tu nación o tu ciudad, tú empiezas a proclamar la profecía. La profecía es una sentencia que destruye el mover de la hechicería, el poder de la hechicería. Es decir, ¿tú quieres destruir la hechicería sin caer en hechicería? Voy a volverlo a decir. ¿Quieres destruir la hechicería sin caer en hechicería? Entonces, tomemos la palabra profética de Adonai, la profecía, y empecemos a decretar, a proclamar la profecía, porque al proclamar la profecía destruimos el poder de la hechicería. La hechicería tiene que ver con vendas, tiene que ver con velos, tiene que ver son como telas de colores. Una vez yo tuve una experiencia y luego también mi esposo tuvo una experiencia. Usted sabe que los profetas, a veces el Señor nos lleva a vivir ciertas experiencias y a conocer espíritus y a conocer nombres de espíritus y el mover de esos espíritus. Bueno, una vez hubo una experiencia, recuerdo que fue básicamente con el espíritu de Isobel y el espíritu de Nacor, que hace poco el apóstol Carlos estuvo hablando. Y una de las cosas que él pudo experimentar, nosotros escribimos esa profecía y el Señor nos llevó a comprender cómo se movía esto en el mundo espiritual, tenía que ver como con mantos de colores, de diferentes colores, mantos que tenían que rasgarse. Y el poder de este espíritu llamado Isobel, no voy a entrar en esto, pero es un espíritu que enfría relaciones y es un espíritu que se mueve dentro de este campo de Lilith y de la hechicería y del ocultismo y todo esto, para enfriar y para meter a personas como una especie de burbujas y que haya separación y que se enfríen las relaciones y traer separación y división. Y muy cerca de eso fue la misma experiencia del espíritu de Nacor que tiene que ver con impedir ver las puertas, atrasar en el tiempo, que las cosas no se den en el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿cómo luchamos en contra de esto? ¿Y por qué te hablo de esto en este momento? ¿Cómo destruimos el poder ocultista, el poder de la hechicería, sin caer en hechicería? Porque hay gente que dice, voy a hacer un acto profético para destruir tal cosa, o voy a hacer un acto profético, pero es algo que no es profético porque es del propio corazón de la persona. Entonces hay gente de Dios que está cayendo en hechicería para destruir el mover de la hechicería. Y eso no es legítimo. Entonces es como meterse en un campo minado, un campo peligroso. Ahora,
¿Cuál es la forma legítima, legal de destruir el poder de la hechicería? ¿Cuál es la sentencia? Cuando nosotros tomamos la palabra del Eterno, la Torá, que son decretos, y esa palabra es la espada que rasga esos velos, que rasga esas influencias. Y aunque tú crees que no está pasando nada, déjame decirte que sí está pasando, solamente que a veces se rasga uno y se tiene que rasgar el otro y rasgar el otro y rasgar el otro. No es que el Eterno no está respaldando tu proclama, no es que el Eterno no te está respaldando, no es que el poder del Padre no está sobre ti, es que a veces hay tantas cosas que se están rasgando que tienen que empezar a rasgarse capa por capa, y eso te dice a ti, me dice a mí, que entonces la proclama debe ser intensa y continua. Yo le estoy hablando aquí a personas que han estado viviendo, y el Padre me ha estado mostrando esto últimamente, que hay gente que ha estado viviendo arropado, afectado por el poder de la hechicería en nuestros días, familias, matrimonios, empresas, finanzas, por gente que se ha estado moviendo de forma ocultista, y tú necesitas proclamar continuamente en diferentes horarios, cuando cae el sol o a las 3 de la tarde, a diferentes horarios que el Padre te va a dar. El Padre te va a dar la estrategia y tiempos de proclama muy poderosos hasta que se rasgue todo lo último que se tenga que rasgar. Entonces este es un tiempo de levantarnos en autoridad y de ejercer poder. Número 1, no tengamos temor. Número 2, vayamos a la palabra. Aquí hay una guía profética muy poderosa. Por ejemplo, vemos 3 montes. Esos 3 montes, al unir esos 3 puntos, eso arma una figura. No me voy a meter ahorita en esto porque no fue ni siquiera lo que estudié específicamente, pero nos habla de 3 montes, 3 espacios geográficos, 3 lugares específicos para enviar una maldición sobre un pueblo, y vemos 3 derrotas diferentes. El Padre quebrantando y arruinando el poder de la hechicería en nuestros días. ¿Por qué les hablo también todo esto? Porque en este último tiempo nosotros nos enfrentamos a cosas que no estábamos acostumbrados a enfrentar. Vamos a estar enfrentándonos no solamente al poder, no estoy hablando de cualquier hechicería, sino el poder ocultista, el poder de las tinieblas. Entonces necesitamos entender que la Torá es la espada que rompe y que quebranta. Y el Padre me dijo algo tan claro, y me lo mostró, porque uno de mis oficios más fuertes es ser intercesora. Yo soy una mujer que proclama, y soy una mujer que este es uno de mis oficios, mi fuerte, el proclamar. Bueno, ustedes si me han seguido, usted sabe que este es uno de mis fuertes. El Padre me dice que cuando nosotros tomamos la palabra de juicio contra las tinieblas y la proclamamos, es como latigazo que nosotros estamos dando, y es tortura, es castigo sobre las tinieblas. Queremos experimentar una dimensión de libertad. A veces tú puedes estar, mire, me estoy metiendo por aquí porque el Señor me está diciendo, el Espíritu del Padre, el Ruach me está diciendo que me meta por aquí. Hay gente que ha estado teniendo luchas, hay gente que ha estado experimentando batallas, hay gente que se ha estado sintiendo que está luchando contra la opresión, que está luchando contra mucha opresión, porque en el mundo hay, en este momento, hay dos dimensiones paralelas que están tratando de cada una de ejercer su dominio sobre las personas. La dimensión de las tinieblas y la dimensión de la luz. Y a veces experimentamos como presión en la atmósfera. Y el Padre me dice, toma las profecías y da latigazos. Da latigazos a las tinieblas. Otra de las cosas que provoca cuando tú proclamas la palabra de Adonai es que la luz tiene que retroceder. Hoy es un día de Shabbat, de entrar juntos por la puerta del Kadam y de proclamar, y la palabra es luz, y la luz penetra, y la luz disipa tinieblas, y la luz rompe, la luz quebranta. Entonces es el tiempo de proclamar para quebrantar. Escúchame esto, porque el Padre me dice así: tú estás experimentando opresión en tu sueño, estás durmiendo y no estás descansando, me muestra el Señor en esta tarde. Hay gente que está durmiendo y no está descansando bien. Hay gente que está experimentando mucha opresión con las finanzas, como que trata de salir, de emerger, de salir, y como que vuelve el mismo ciclo. Entonces es el tiempo de levantarte a proclamar hasta que tú experimentaste la explosión. ¿Cuál explosión, profeta Elimar? ¿De dónde sacó esto? Bueno, hasta que tú experimentes que algo estalló y que se rompió lo que se tenía que romper, que el enemigo ya se sacudió y que tiene que salir corriendo a levantar otra estrategia diferente, distinta,
porque aunque se subió en el monte de Baal, porque aunque después se fue al monte de los vigilantes, porque aunque después se fue al monte de Peor, monte tras monte se fue y se subió, pero ninguna estrategia le resultó, porque hubo un hombre, una mujer que estaba en el monte de la adoración, en el monte de Isaías 57:15, y desde ese monte proclamó y algo se rompió. Cuando tú destruyes la estrategia del enemigo, el enemigo no le queda otra cosa que ir y levantar, ir a pensar cuál otra estrategia va a levantar contra ti. Entonces, hay gente que ahora mismo está experimentando esa opresión. Hay gente que está experimentando el temor, esa dimensión como que te quiere arropar de temor, de depresión, de dejarte estático, de no permitirte avanzar en el mover del Padre, en el mover profético. Yo quiero proclamar sobre tu vida en esta noche, en el nombre de Yeshua, que la palabra de Adonai penetra donde tú estás, penetra esa opresión y quebranta el poder de la hechicería. Proclamamos esa palabra y me voy a adelantar un poco en la guía de proclamas. No hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel. Proclámalo 7 veces en tu casa, 8 veces, 9 veces, las veces que sea necesario, 13, hasta que algo se rompa, porque se tiene que romper. Se tiene que romper. Yo no te estoy diciendo que te enfoques y le des un sobreénfasis a la batalla espiritual. Lo que te estoy diciendo es que tienes que identificar todo esto y no permitir que el enemigo tome ventaja sobre ti, sino todo lo contrario. Tú levantarte con la autoridad que el Padre te ha entregado y empezar a proclamar la palabra hasta que lo que está edificado en el plano espiritual, esa dimensión paralela que el enemigo creó para ti, pues se tiene que romper. ¿Sabes cómo trabaja el enemigo? ¿Sabes cómo trabaja? Mira, por ejemplo, yo estoy ahora mismo aquí, estoy en un rinconcito de la habitación, porque ustedes saben que tenemos 2 niñas y estoy aquí desde el rinconcito. El que le quiera servir al Eterno, le sirve donde sea, ¿ok? En este momento estoy desde acá, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo, No lo veas como algo peliculero, no, esto es así, te estoy hablando como profeta, como una mujer que conoce, no lo conozco todo, pero creo que algo conozco y te puedo ayudar en algo. Mira, yo en este momento estoy aquí proclamando, estoy desde un lugar. ¿Sabes cómo opera el enemigo? Opera de la siguiente manera. El enemigo crea una dimensión paralela, donde tú ves que todo parece, es como si fuese una réplica. Déjame decírtelo así, porque el Padre me dice en esta tarde que tengo que denunciar esto. Es como una réplica de lo que tú eres, de donde tú vives, de tu cama, de todo tu ser. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme y él tiene sus demonios activos todo el tiempo, haciendo, y tiene a espíritus asignados. Y entre más fuertes sean tus batallas o tu llamado, más fuertes serán tus batallas. Entonces, si tú estás viviendo un proceso bien duro, es porque tu llamado es poderoso. Así que no tengas temor. Solamente mírate como el Padre te ve. Ahora, Él crea una dimensión, Él crea como un escenario, una réplica de tu escenario. Si Él quiere destruir tu matrimonio y tu casa, Él crea una réplica de tu cama, de tu cuarto, de tu dinámica. Entonces Él empieza y asigna demonios a que 24 horas al día, sin cesar, estén promulgando lo que Él creó en un antidiseño. Él viene y crea un antidiseño, es como si creara unos PowerPoint y dice, esto es lo que yo quiero para este matrimonio. Él lo pone así en una cámara y le asigna a esos espíritus que conforme lo que ellos vieron, eso es lo que ellos van a empezar a hacer en ese escenario. Es que es una réplica de tu vida, y ellos empiezan a hacer eso todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer y cómo eso se quiebra, se rompe? Cuando tú tomas la palabra del Eterno como la espada del Espíritu, y cuando tú tomas el martillo, que es la palabra del Eterno, y tú lo proclamas y quebrantas esto. Tal vez tú no estás viendo esto, tal vez nunca lo has visto de esta manera, pero eso mismo lo hace con tu negocio. Tú puedes tener un negocio y de pronto ves que todo se te vuelve a arruinar y se te vuelve a arruinar, o Dios no está en el negocio, porque si Dios te dio una palabra y ves que algo te sale mal una y otra vez, déjame decirte que hay un escenario que es una réplica de tu negocio, y hay demonios asignados que están
todo el día están anunciando los PowerPoint que Satán les estableció para ti. ¿Cómo se rompe esto? Y usted dice, bueno, pero demuéstremelo. Bueno, usted o lo toma o lo deja, o lo toma o lo deja, así de sencillo. ¿Cómo se rompen estos escenarios, estas réplicas de tu vida? ¿Cómo se destruyen con el poder de la proclama? Cuando proclamamos los decretos de Adonai, al tú identificar esto, empieza a identificar cuál es la situación que se repite una y otra y otra y otra vez en tu vida. Empieza a identificar qué es lo que se está repitiendo, qué es lo que veo que entro como un ciclo que se repite y se repite y se repite. Ok, ahora imagina la réplica oscura de ese escenario preparado en tu contra, en contra de tu casa, de tu empresa, de tus hijos, y empieza a destruir, ve en contra, porque en ese momento la luz va a penetrar ese escenario que es una réplica de lo que tú estás viviendo, de tu escenario, va a penetrar la luz y va a destruir, y el poder de los ángeles están activos para ir en contra de esto. Dios, mire, yo no tenía esto planificado, pero esto es algo que Dios me dice que diga en esta hora, porque el Padre dice que en este momento está entregando llaves, y a partir de este día y de este Shabbat, y está cayendo la luz del sol, el sol ya cae el sol para iniciar el día bíblico y entrar a la puerta del Kadam. El Padre me dice que diga que hay gente que necesita experimentar libertad, que necesita experimentar liberación, pero no porque alguien va a venir a ponerte la mano, sino porque hay una activación y estás saliendo de la cueva y Dios te está en este momento abriendo tus ojos espirituales para poder ver lo que está ocurriendo, para ir en contra, porque te está armando militarmente como un guerrero, como un destructor de escenarios destructivos, de escenarios de las réplicas. Recordemos que el espíritu que está en operación en este tiempo, en este ciclo, es el Abadón. Apocalipsis 9:11, el espíritu de destrucción, destruir tu casa, destruir tu finanza, destruir tu familia, destruir. ¿Cómo opera este espíritu? Entonces, es una jerarquía que va cada día hasta que llega hasta los demonios. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Ellos pronuncian los PowerPoint de las tinieblas para ti, el antidiseño, la réplica de tu escenario. Ahora, agarre esa llave y empiece a proclamar, porque el Padre está levantando estrategas en este tiempo y necesitamos conocer cómo se mueve el mundo espiritual. ¿Sabes? Una de las cosas que el Padre va a hacer, te va a empezar a abrir esos escenarios, te va a empezar a hacer espiar al enemigo, espiar esos escenarios para destruirlos en tu vida y que tú entrenes a otros para destruir, que otros destruyan estos escenarios también, porque eso es un golpe mortal para las tinieblas. Son llaves que el Eterno te entrega. Voy a ir entonces avanzando porque ya estamos por terminar. Ahora, una de las cosas que sucedió entonces, antes de decirte la bendición, y ya te entregué esas llaves que el Eterno me entregó y me ha hecho experimentar en mi vida, en el campo como profeta del Eterno. Déjeme, usted sabe que yo a veces soy un poco arcaica. Yo trabajo con los cuadernos de notas. Ok, fíjate lo que sucede. En el capítulo entonces 23, Bilam pide a Balac que lo maldiga. Y vemos la primera bendición. Dice, un pueblo como una roca. Esto lo dice en la versión de... luego le digo la versión, se me fue ahorita en este momento. Dice así, un pueblo como una roca. Un pueblo como una roca. Un día yo tuve una experiencia con el Eterno y Él me habló de la importancia de nosotros entender, y voy a decirlo, permítame de esta manera, no encuentro otra forma de decirlo en este momento, cuando nosotros nos vemos como una roca inconmovible, que no va a ser ni arrastrada ni conmovida de un lugar a otro. Somos rocas en las manos del Eterno. Y la Torá nos enseña, el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas, somos rocas. Y dice la palabra del Eterno, la primera bendición, dice, un pueblo como una roca, un pueblo que habita confiado. ¿Cómo podemos nosotros habitar confiados? ¿El poder de qué? El poder de la Torah. El poder de la Torah me hace habitar confiado, Entonces, en este tiempo el Padre quiere decirte esto. Cuando leemos la Torah y proclamamos la Torah, la casa, el cuarto, la empresa, al hablarlo, cuando tú dices no hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel, esa palabra se soltó sobre tu habitación, se soltó en el baño, se soltó en la cocina, se soltó en la empresa donde tú estás, se soltó. Entonces, la
atmósfera donde tú estás empieza a ser saturada de las proclamas de la Torá, y ese ambiente empieza a ser un ambiente de luz. Tú tal vez puedes decir, que yo estoy en un lugar donde hay mucha tiniebla, en mi trabajo, en la oficina, hay mucha tiniebla, pero cuando tú penetras ese lugar, cuando tú penetras, se revuelve, y tú dirás, pero es que le caigo mal, fulanito ni me conoce y ya le caigo mal. Mire, si hay alguien que te puede decir eso, soy yo. Mire, yo le caigo mal a personas, aún gente creyente, me ven por primera vez y ven algo horrible en mí, no les gusta mi tono de voz. No es todo el mundo, a la mayoría le caigo bien. Pero hay gente a quien de verdad yo tengo una característica que le desato el orgullo a gente que a veces se ve linda, parecen unas ovejitas, y se le desata el orgullo y me miran con una mirada terrible, y yo digo, bueno, no es que yo sea perfecta, pero hay algo terrible en esa persona, hay algo malo. Mire, si yo veo, una cosa es ver los defectos de alguien y otra cosa es ver algo malo donde no hay algo malo. Entonces la persona que está en tinieblas, cuando ve a alguien que está en luz, sencillamente le va a chocar. Eso va a haber un choque ahí. Y hay gente que estoy hablando en esta noche que está experimentando eso, que hay como un choque. Si tú estás en luz, tú estás alineado con el Padre, tienes un corazón limpio, no que no peques, no que no falles, no, que estás con un corazón limpio y le chocas a cierta gente y no le caes bien y te resisten y tú no eres la indicada. Ok, esa gente tiene un área en tinieblas, y por eso es que te pasa eso. La luz y las tinieblas no están de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace caminar confiados? El poder, la Torá, la cobertura de la Torá. Otra de las cosas que dijo en la bendición, dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob y el número de cuánto es Israel? Esto lo vemos en Génesis 13:16 y el Génesis 15:5. Es decir, el mismo vidente, el mismo hechicero estaba diciendo que quién podría contar a Jacob. Es decir, estaba viniendo sobre él la profecía, porque cuando él intenta maldecir a Israel, ¿qué es lo que ve? ¿Qué estaba sobre Israel? ¿Qué es lo que estaba sobre Israel? Es una cobertura invisible para algunos, pero visible para otros. Es decir, hay gente que no ve la cobertura que tenemos, pero hay una cobertura que es invisible a los ojos humanos, pero a los ojos espirituales es visible. Es un talid espiritual, es el talid de Yeshua que está sobre la casa de Israel, que está sobre los escogidos de Adonai. Voy a volverlo a decir, está sobre los escogidos de Adonai. Entonces también lo bendijo, y Balac le dice a Bilán, ven, vamos a otro lugar a maldecir a Israel. ¿Cuál fue ese lugar? Dice que fue el puesto de los vigías de la cumbre. El puesto de los vigías de la cumbre. Esta gente era ocultista y esta gente era entendida en el mundo espiritual. Fueron a 3 montes distintos donde se movía un poder espiritual diferente para maldecirlo desde esos 3 montes. Pero ellos lo que no entendían es que Israel, aunque parecía que estaba en un valle, no estaba. Israel estaba en un monte espiritual porque estaba alineado. Y aunque venía en ese momento de rebeldías y de todo eso, en ese momento se dice que el Eterno no encontró iniquidad, no encontró en ellos iniquidad. También es porque el Eterno había decidido ya introducirlos en la tierra, bendecirlos. Y también esto lo podemos ver porque por el mérito de Yeshua, aunque Yeshua no había venido a la tierra, aunque no había muerto, el pueblo de Israel, aunque le falle el Eterno, es el escogido. Somos los escogidos del Eterno. Luego vemos la segunda bendición que tenemos que proclamar. Proclamamos que somos una roca, que caminamos confiados, que el Eterno está con nosotros. Y aunque nos maldigan desde los montes, tú tienes que proclamar esta palabra. Aunque me maldigan desde los montes, la cobertura de Adonai está sobre mí. Vemos entonces la segunda bendición. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y no puedo revertirlo. ¿Qué dijo él? No puedo revertirlo. Es decir, ningún ocultista, fíjese que este hombre era un ocultista famoso, ningún ocultista tiene el poder de revertir la maldición del Eterno. Ningún ocultista tiene el poder de revertir la maldición del Eterno. Adonai los ha bendecido y no puedo revertirlo. Entonces,
Adonai está con él, y eso es una de las proclamas que tienes que hacer. De hecho, mañana a las 3 vamos a estar entonces continuando también con parte de esta proclama, y vamos a estar con la número 41. Pero voy a ir hasta donde me da el chance y ya me falta poquito. ¿Ok? Dice, Adonai está con él. Resuena aclamación de júbilo como por un rey. Tiene amistad con el rey. Es decir, ¿sabes qué puede escuchar las tinieblas? ¿Sabes qué puede escuchar esa aclamación de júbilo? Hay un poder, y quiero decirte esto. Hay un poder cuando nosotros, voy a decirte esto. Dice la palabra del Eterno, el salmista decía, bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando nosotros caminamos en alabanza al Eterno, le alabamos con nuestras palabras, esas palabras giran alrededor nuestro y crean un ambiente de poder, un ambiente de cobertura, un ambiente de luz. Es una de las cosas que necesitamos entender en este tiempo, el poder de la palabra del Eterno. Dice, no hay hechizo, el versículo 23, no hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel. Estás viviendo en este momento el poder de la hechicería. Te maldijo un ministro del Eterno, te maldijo un hechicero, te maldijo un brujo, te maldijo un ocultista. ¿Quién te maldijo? Bueno, tú vas a empezar a declarar, no hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel. No hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel, hasta que tú experimentes que algo se rompió, porque la palabra viaja, la palabra gravita y está ahí, pero nosotros tenemos el poder de quebrantar lo que esas maldiciones, esa palabra y esa hechicería gestó a nuestro alrededor. El versículo 24 dice, mira, es un pueblo que se levanta como un león y alza como un león. Se alza como un león y no se acuesta hasta haber consumido su presa y hasta haber tomado la sangre de los degollados. Fíjate el poder, y hasta aquí voy a culminar para que mañana le demos continuidad a esta guía profética con el capítulo 24-25 y con la parashá 41. Fíjate, lo voy a volver a leer. Dice, mira, es como un pueblo que se levanta como un león y se alza como un león y no se acuesta hasta haber consumido su presa y hasta haber tomado la sangre de sus degollados. Por la Torá sabemos que este lenguaje es simbólico y que el Eterno no nos permite en la Torá tomar sangre ni de animales ni de nada. Pero esto es un lenguaje y una sentencia que nos dice, y lo voy a volver a decir, dice que no se acuesta hasta haber consumido su presa. ¿Quién es nuestra presa y cuál es la forma de nosotros destruir a esos espíritus que han sido asignados para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia, a esos decretos enviados de hechicería? Cuando nosotros tomamos esta palabra, mira, toma esta palabra, el versículo 24, toma esta palabra. Quiero dejarte esto y mañana a las 3 los espero, ¿ok? La sentencia que destruye el poder de la hechicería, se llama este mensaje. Toma esta palabra, el versículo 24, no se acuesta hasta no haber consumido su presa. Este es el tiempo de levantar a aquellos que destruyen. No es que Dios me envió a mí a destruir literalmente a una persona, pero si una persona, sea hijo de las tinieblas o sea hijo del Eterno, está siendo usado como el instrumento del enemigo para venir en contra de mí, de mi casa, de mi familia, del propósito de Dios para mi vida o para nuestra nación, a nosotros como pueblo del Señor. La proclama que sale de nuestra boca es una sentencia que destruye lo que está saliendo de la boca de los espíritus y de la boca de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas. ¿Por qué digo esto? Porque hay hijos de Dios que están haciendo hechicería, hay hijos de Dios que se están sumando al propósito de las tinieblas, que están jugando con fuego, que están soltando fuego extraño y se van a quemar, es decir, van a ser introducidos en un proceso correctivo que les va a sacar lágrimas hasta que sean limpios de la hechicería. Entonces el Padre no está jugando, el enemigo tampoco está jugando, y Dios nos está llamando a levantarnos, como a caminar de forma legítima, de forma apegada a sus diseños. Quiero entonces terminar con esto.
y decirte que mañana a las 3 de la tarde los espero y vamos a darle continuidad a la sentencia que destruye el poder de la hechicería. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te doy gracias en esta noche. Padre, nos levantamos y resplandecemos porque Yeshua es nuestra luz y tú nos has arropado con tu gloria, Señor. Aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno y siempre será vista su gloria. Amén, María Elena Soto. No se dormirá el que guarda a Israel. El Eterno no se dormirá el que guarda a Israel. Hoy proclamo una cobertura sobre nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Y proclamamos que entramos por esa puerta de la eternidad, por la puerta del Kadam, que todo poder de las tinieblas, que todo poder de hechicería ya fue quebrado y que hoy que la luz de Yeshua disipa todo el poder de las tinieblas y no penetrará. En el nombre poderoso de Yeshua proclamamos esta palabra. Dilo conmigo: mi casa está bajo el pacto del Eterno, porque el Eterno dijo, y esta es la señal del pacto entre yo y mi pueblo, el Shabbat. Hoy es un día de poder, hoy es un día de altar familiar y hoy es un día de victoria. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Y mañana los espero a las 3 de la tarde. Vamos a estar entonces a las 3 de la tarde. Voy a seguir con esta enseñanza, la sentencia que destruye el poder de la hechicería. Váyase rapidito a Red Chamer y conéctese porque en un minuto inicia el apóstol Carlos Soto con la enseñanza. Un gran abrazo para todos. Saludos a las personas que están saludando y nos vemos entonces mañana a las 3 de la tarde.